Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa, ya en la 11ª temporada en el aire. Sí, ¿no? Increíble. Increíble. Y eso que hubo pandemia de por medio, si no estaríamos más arriba. Sí, señor. Y eso que uno diría, bueno, estamos reiniciando en verano. Claro. Entonces tenemos que hablar de temas de verano. Temas de verano. Temas de verano. El verano es un momento agradable en general en la vida de uno, pero no significa que no esconda determinados peligros o determinadas situaciones a las que uno debe prevenir y si cae en alguna de ellas, tratarlo urgente. Así que luego de un breve corte vamos a estar hablando con Javier del tema. Bueno, y volvemos del corte y ustedes se preguntarán... Quedó la incógnita. Quedó la incógnita, ¿de qué van a hablar? Sabemos que era el verano, pero bueno, pudiéramos decir que puede tener con el pronóstico del tiempo y demás. Pero en realidad hablamos de que el verano tiene algunos peligros. Algunos riesgos. Algunos riesgos. En concreto, el mundo ha ido cambiando. El mundo ha ido cambiando, cuando uno habla de esto está hablando del cambio climático. Tenemos temperaturas diferentes a las de antes. Hablaba con Javier antes de iniciar el programa. Mi adolescencia en Río Gallegos, en la Patagonia, eran los inviernos de 15, 20 grados bajo cero y hoy son apenas 5, 10, 15 grados de diferencia. Y estas situaciones del cambio climático hacen que a la vez nos pongan en riesgo, por ahí hasta más frecuentes que en otras épocas, de algo que se llama golpe de calor. Otra cosa que está también en retroceso y de manera significativa, creo que es el único que no está en retroceso, es el Perito Moreno. El resto de los glaciares en el planeta está en total y absoluto retroceso. Algunos que han ido a Bariloche y conocieron el ventisquero negro, tengo malas noticias para darles. Hace 2 o 3 años quedaba un charquito nada más del ventisquero negro, así que calculo que ya ha desaparecido de la faz de la Tierra. Entre eso, por justamente este cambio climático, este aumento global de la temperatura. No solo nosotros lo padecemos, sino el resto del planeta. Esto viene a cuento de que por ahí uno dice golpe de calor. Cualquiera de ustedes puede decir, este verano va a ser tremendo, mis veranos antes no eran así. Eso es concreto, eso es correcto. Nuestros mismos pacientes, sin ser golpe de calor, casi todos los días en consultorio, y sin ir más lejos tuve uno, alguien al que hay que ajustarle los valores o las dosis de los hipotensores, porque el calor hace que la presión arterial de ese individuo tienda a descender. Entonces, la medicación pasa de ser medicación a ser tóxico por ahí. Entonces uno tiene que adecuarse a esto. Pero justamente el calor es un problema. Uno tiene entonces que saber que puede enfrentar algo que se llama golpe de calor. ¿Cómo definirías eso si un paciente te pide una definición rápida? ¿Qué le dirías? El golpe de calor trae una sintomatología para el ojo habituado del médico, muy simple de darse cuenta de que estamos enfrentando un golpe de calor. Para el paciente que lo está padeciendo, hay algunos signos de alerta y manifestaciones clínicas que le pueden llamar la atención y proceder en consecuencia. Me refiero a cuando las temperaturas en general, por ejemplo, la nocturna no baja de los 24 grados, la diurna está arriba de los 30, 32, 34 grados. En 4 días consecutivos podemos estar hablando que estamos en condiciones de días para padecer un golpe de calor. O sea que como primera definición tiene que darse lo climático en esto por lo menos 4 a 5 días y creo que en la semana que está en curso ya llevamos mucho más que eso. Así que obviamente que el golpe de calor por eso nos indujo a pensar en ese tema, porque calculamos que la gente que va a padecer un golpe de calor va a ser mucha. ¿Y quiénes lo padecen fundamentalmente? La gente mayor, los ancianos, los chicos fundamentalmente, y da una sintomatología que puede ser clara para algunos y no tan clara para otros. Entonces vamos a tratar de puntualizar qué es las cosas que ustedes se tienen que fijar que está ocurriendo en su cuerpo para ir tratando de corregirla y no llegar al golpe de calor. El primer punto por ahí uno tiene que pensar, eso de que estaba hablando Javier, las temperaturas de noche no bajan, en general uno tiende a levantarse más cansado a raíz de esto, de día se mantienen altas y de alguna forma esa temperatura está recalentando, si uno tiene que decirlo así entre comillas, o sobrecalentando mi propio cuerpo. ¿Está?
Entonces, de alguna manera, cuando uno habla de un golpe de calor, la temperatura corporal del paciente se empieza a elevar. Y eso trae una serie de, digamos, de consecuencias o de síntomas, como bien planteaba Javier. Yo me puedo sentir cansado, me puedo sentir nauseoso, siento que tengo una temperatura, me siento de hecho acalorado, y se acompaña de otra serie de cosas muy evidentes al ojo de un médico, pero a las que ustedes tienen que estar atentos. Por ejemplo, el paciente tiende a deshidratarse. Esto es una cosa importante y al mismo tiempo peligrosa. No se olviden que el 70%, nada menos, de nuestro cuerpo es agua. Agua o compuestos líquidos, como quieran llamarlo, pero hay agua intracelular, hay agua dentro de sus vasos sanguíneos. Componente líquido hay por todos lados. El hecho... Y nuestro cerebro es una esponja. Correcto. Tiene más agua que el resto del organismo. Correcto. Porque están los órganos vitales y está todo el manejo del corporal está en el cerebro. Por lo tanto, el déficit de agua que puede presentar el paciente lo va a hacer muy sensible, y por eso vienen determinadas sintomatologías desde el punto de vista neurológico que nos va a alertar de que el paciente puede estar en eso. Otra cosa importante, como dijo Fernando, por el tema de la deshidratación que ocurre como consecuencia del calor, es controlar el color de la orina, tan simple como eso. Si nuestras orinas, salvo la primera de la mañana, que en general por la concentración de la noche es más amarillenta, el resto del día nosotros deberíamos orinar claro como el agua que tomamos. Si esa condición no se da y nosotros estamos con orinas oscuras, quiere decir que nuestro nivel de hidratación no es el adecuado. Entonces ahí yo debería incorporar líquido, un vaso, 2 vasos, 3 vasos, hasta que vaya al baño y empezar a aclarar la orina. Eso como primera medida, como una medida, digamos, inicial para el tratamiento o prevención del golpe de calor, ¿no? Tengan presente que, por supuesto, para hablar de golpe de calor, si hay 36 grados y ese calor puede afectarme, obviamente para que eso me afecte yo tengo que estar expuesto a ese calor. No corre para alguien que está trabajando cómodo dentro de una oficina, por supuesto, ninguno de estos conceptos. Pero para alguien que está expuesto a ese calor durante un cierto tiempo, un tiempo importante, ese es el que corre el riesgo. Como bien puntualizó Javier, ancianos, sobre todo arriba de 65 y menores de 5 años. Los chicos en realidad a esta altura del año, época de vacaciones, pueden ser un problema por varias razones. Es decir, si cualquiera de ustedes tiene hijos y va a la altura, la primera recomendación que le van a hacer es que el chico no corra, porque si el chico corre se va a apunar. Bueno, acá pasa algo parecido, los pibes son de alguna manera más sensibles a la pérdida de agua y encima más difíciles de controlar. El punto es que por ahí yo puedo estar expuesto sin darme cuenta, un tiempo lo suficientemente prolongado. Ustedes me dicen, ¿de qué me va a hablar? Del auto. Uno tiene afuera 35, 40 grados, la cabina del auto normalmente tiene 10 grados más y el volante puede llegar a tener hasta 70 grados. Si manejo un tiempo en esa condición, ¿qué tan buena es mi capacidad mental? ¿Está demostrado? ¿Está probado? ¿Hay algo que me lo diga? Sí, usted maneja un rato en esas condiciones, no tiene puesto el aire acondicionado del auto y su nivel de reflejo, capacidad mental y demás es comparable a la capacidad límite de un test de alcoholemia, o sea, 0,5. ¿Qué hay que hacer? Porque no vamos a dejar de trabajar o de ir en auto porque haga calor. Bueno, si el auto nos encontramos con un habitáculo demasiado caliente, lo primero que hay que hacer es bajar las ventanillas o abrir las puertas. Eso solo puede llegar a bajar 10 grados la temperatura dentro del auto. Luego de eso, abrir las puertas y la ventanilla, recién después va el aire acondicionado. Pero primero, como primera medida, hay que hacer eso. Porque ese es un error que uno no tiene por ahí presente. Uno maneja, se siente medio, ¿qué pasó? Y pasó que está manejando con una temperatura infernal, todo cerrado, y el calor puede tener ese mismo tipo de efectos. Piénsenlo bien, un rato largo en esa situación es comparable a un nivel límite de alcoholemia. Lo que quiere decir Fernando es que nosotros al abrir las ventanillas, al abrir las puertas, cambiamos ese aire cálido de adentro del habitáculo
lo refrescamos y después lo complementamos con un el aire aire acondicionado. acondicionado. Pero primero esa técnica de bajar las ventanillas, abrir las puertas, eso solo baja la temperatura del auto y con un poco de suerte se van a ahorrar un dolor de cabeza. Miren que ahí no estamos hablando ni de un mayor de 65 ni de un chico menor de 5. No, y estamos conduciendo un vehículo y nosotros no vamos a estar lo lúcido que debemos estar, entonces podemos cometer errores en el manejo, en nuestra atención y tener algún accidente como consecuencia. Por una pavada. Por supuesto no tiene nada que ver con las otras cosas que ustedes van a ver, si los vidrios del auto dejan pasar tal tipo de rayos ultravioleta, si no lo dejan pasar es otra cosa. Pero sí tener eso también como algo presente. No estoy expuesto, no estoy haciendo running alrededor de una plaza a las 12 del mediodía con 40 grados, pero si estoy manejando en una situación así, es algo parecido. Bueno, nos están haciendo señales, después de esto vamos a hablar de bajamos prevención. Los vidrios de los Correcto. autos para que se ventile bien el cockpit, y vamos a un breve corte y continuamos con el programa con el golpe de calor. Volvemos del corte. Volvemos al corte, estamos hablando del golpe de calor. ¿Cuáles serían, Fer, los síntomas más frecuentes del golpe de calor? Y después hablaremos de las medidas como para combatirlos. Bueno, los síntomas más peligrosos por lejos son los síntomas neurológicos. Uno se puede sentir cansado, uno puede tener la temperatura corporal elevada. Como bien apuntabas, como evidencia de la deshidratación, uno puede orinar poco o no orinar, y eso tiene que llamar mucho la atención, pero la cefalea, el cansancio, la falta de claridad mental, la tendencia al sueño, es decir, hay unas cuantas cosas que sugieren que ese cerebro que no recibe la cantidad de líquido que debiera recibir, se está deteriorando. El extremo puede ser una pérdida de conocimiento. Sí. El extremo puede ser la muerte. La muerte puede ser algo tan violento en alguien predispuesto como ocurrir en menos de 24 horas si no se trata. Y un golpe de calor se puede instalar en un tiempo tan corto como va de 1 a 6 horas. Entonces, uno debe en este sentido, no debe confiarse. En todo caso, si uno tiene cerca a alguien que sugiera, sobre todo por los síntomas mentales, la elevación de la temperatura, porque empieza a notarse deshidratación en la piel, deshidratación en la lengua, en las mucosas en general, uno debería tomar medidas para poder apartarlo del lugar e iniciar un tratamiento. Pero por ahí lo importante es decir, bueno, ¿a qué me expongo o cómo hago para no exponerme? Lo primero es el horario. Uno debe pensar qué tipo de actividad voy a hacer y qué tipo de actividad no voy a hacer. Si uno va a hacer una actividad física, esa actividad física no puede ser importante. No puede ser una actividad que implique un desgaste físico. ¿Hay un horario en especial? Sí, olvídate desde las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Así de simple, así de violento y no hay otra cosa que hacer. Entonces, si me gusta... Caminata, correr, lo que sea, bicicleta, en horario muy tempranito, con lo más fresco posible. Correcto. Con lo más fresco posible y en un breve periodo de tiempo también. Sí, señor. No, nada de, a ver, el cardiólogo me mandó a caminar 1 hora, no hay nadie en la plaza a esta hora, voy tranquilo, por decir una estupidez. Pero no hay, como bien apunta Javier,
no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo físico medianamente importante por un tiempo prolongado en esa franja horaria. Es decir, la franja donde más temperatura tenemos, donde más vamos a sentir los efectos si estos se fueran a dar. Y poniendo horario, y poniendo un horario, el horario límite de la mañana sería las 11 de la mañana, como para retirarnos de la playa, y volver 4 de la tarde, 5 de la tarde. El otro punto es, bueno, cae de maduro. Si ustedes me están hablando de que me voy a deshidratar, lo primero que tengo que hacer es hidratarme. ¿Me voy a hidratar con cualquier cosa? No sé, ¿me tomo una cerveza con una picadita? No, lo peor que puede llegar a hacer es eso. Por eso mismo, No, ¿qué el alcohol debería está hacer? vedado totalmente. ¿Qué debería hacer yo en esa situación? En general, lo recomendable, lo aconsejable, lo mejor es el agua. Cuando hablamos de agua es Agua. Es decir, nada de gaseosa ni de ninguna bebida azucarada. Nada, claro. Nada con algún complemento del agua para darle color. No. Tiene que ser agua porque es lo que el cuerpo necesita. La rehidratación se hace con agua. Tampoco café. Ese puede ser otro problema. Entonces, ni café, ni alcohol, ni jugos, ni bebidas azucaradas. Simplemente agua. ¿Qué como? Es decir, puedo comer, ¿qué me conviene comer? La noche puede ser otra historia, pero durante el día. Frutas. Frutas y verduras. Frutas porque tienen un componente de agua, de nutrientes ricos en elementos líquidos, por lo tanto son los alimentos aconsejados, ¿no? No una pasta, no algo pesado, no carnes, asados, chorizos. Eso en una etapa de estas temperaturas extremas que estuvimos hablando al principio, es decir, no sería la comida ideal para hacerlo, ¿no? Obviamente son comidas pesadas y que no tienen un nivel de hidratación, o sea, que nosotros utilizamos por ahí la alimentación como parte de esa hidratación. No solo el agua, sino en el caso de la fruta, sería una buena fuente de hidratación saliendo del agua, saliendo del agua, que es lo ideal y lo primordial. Después, por supuesto, refrescar el cuerpo. Básico. Hablas de refrescar el cuerpo, después por ahí volvemos a ese tema, pero ¿cómo te vestís? Sí, en general los colores de la playa son colores claros, o sea, remeras blancas, que repelen mucho mejor los rayos solares, que si tengo ropa de color. Esa ropa de color absorbe mucho más todo lo que nos envía el sol, por lo tanto voy a tener más predisposición a tener un golpe de calor si yo uso una ropa oscura con relación a una ropa clara, blanca, puntualmente, ¿no? Así que eso es fundamental. Si estamos en un balneario en el cual tenemos la posibilidad de poder darnos una ducha, uno se da una ducha cada tanto, se refresca o se mete al mar y vuelve a salir, pero no a exponerse al sol, tratar de estar a la sombra. Y si se va a exponer al sol, la otra cosa que hay que cuidar después de todo lo que hablamos es la cabeza. Sí, obvio. Entonces, sombrilla, paraguas, gorra. ¿No? Ese es otro tema que es fundamental, siempre hablando de lo que son las medidas preventivas. Y fundamental, no nos vamos a cansar de decirlo, lo del agua, tema crítico, no, digamos, estar adecuadamente hidratado. Tengo cualquier duda, me alcanza a compensar en la última diuresis, cómo era, cómo fue, sigo tomando, no sigo tomando. Piensen también, todos ustedes tienen padres, todos hermanos o ustedes mismos, conforme pasan los años, tomamos cada vez menos líquido. Está estadísticamente bastante bien demostrado que arriba de los 60 años se toma menos líquido de lo que se tomaba antes. Entonces, entramos en un combo peligroso si se toma menos líquido por edad y encima nos exponemos al sol. No hay que esperar tener sed. No, eso es ese es un síntoma ya tardío de que estamos frente a un golpe de calor. O sea, la hidratación tiene que venir si nosotros vemos que nuestra diuresis ha caído o que nuestra orina está muy concentrada, ya tengo que empezar a tomar agua hasta lograr aclararlo, y de esa manera estoy compensando en gran parte
y previniendo en gran parte el golpe de calor, ¿no? Piensen que de alguna manera lo que termina de decir Javier lo pueden pensar al revés, en este sentido. ¿Por qué orino menos? ¿Por qué orino oscuro? Porque el cuerpo se defiende. ¿Se defiende de qué? Retiene el líquido. El poco líquido que hay lo dentro retiene, del organismo. entonces no lo va a orinar, se lo guarda hasta donde puede. Después entonces empiezan a aparecer los temas de la sed. Bueno, hasta acá pude sostenerme reteniendo. Si lo dejo correr ya ni eso alcanza y entonces necesito sed. Necesito a través de eso ingerir líquido. Entonces, si empiezo a notar que de una orina clara me fui a una orina amarillenta antes de que llegue oscuro, vamos en la ruta equivocada, estamos a tiempo de cambiar. Pero esa es la razón. El cuerpo se defiende. No voy a orinar el agua que necesito, me la quedo. Por eso tiene el color que tiene. Un tema interesante y a tener en cuenta que en esta época del año ocurre es el tema de las colonias. Sí. Las colonias de vacaciones, muchas veces uno tiene que ya darle el mensaje escrito al docente para que tenga en cuenta el tema de la hidratación, darles una buena dotación de agua mineral para que los chicos lleven, vestirlos adecuadamente. Habíamos hablado de las ropas claras, son fundamentales las ropas claras, es decir, y el gorro. Con esas medidas podemos estar tranquilos en la colonia que nuestro hijo no va a padecer un golpe de calor o tener algún problema o que nos llamen de urgencia porque el chico no se siente bien o que empezó con náuseas, con vómitos, que es la sintomatología típica, con dolores de cabeza, con la piel muy caliente, dice está febril, está con fiebre. No, es un golpe de calor lo que está cursando, pero bueno, uno, como lo deja en una colonia, tiene que tener la precaución de que tenga todos los elementos necesarios para evitar que ese chico tenga un golpe de calor. ¿Qué pasa si ya lo tengo el golpe de calor? ¿Qué pasa si el paciente, mi papá, mi tío, mi hijo, el que sea que tengo al lado, tiene síntomas de un golpe de calor? ¿Qué tengo que hacer o qué puedo hacer? Por supuesto, usted va a buscar concurso médico, ¿no? Es decir, llamen a la terapia intensiva móvil, pero en el mientras tanto, va a llegar esa terapia intensiva móvil. ¿Qué tengo que hacer? Uno tiene que pensar, primero que nada, que por efecto del calor, dentro de ese cuerpo subió la temperatura. Entonces se la tengo que bajar. Hay que bajarla. ¿Con qué? Paños fríos, agua fría, bañarlo si es necesario o si se puede con agua fría, darle líquidos fríos pero no helados. Ojo con eso, porque si uno le administra por boca algo demasiado frío puede producir espasmos a nivel estomacal, tampoco sería lo aconsejable. Pero tienen que empezar pensando eso. Bueno, no sé qué temperatura enfrento, a lo mejor tengo un termómetro y tengo un 42, un 43 más. Lo único que puedo hacer es lo mismo que hacían nuestras madres cuando había que bajarle la temperatura a un hijo. Esto significa, lo tengo que hacer usando paño frío, sumergiéndolo en agua fría y esperar que llegue, dándole agua fría y esperar, por supuesto, que llegue la gente capacitada para tratarlo. Pero en el mientras tanto es lo que podemos ir haciendo y lo que debemos ir haciendo, porque si lo dejamos librado de la evolución espontánea, en los grupos de riesgo simplemente mata. Así que bueno, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, cerramos este programa de golpe de calor, hablando de de lo más importante que hablamos a lo largo de todo el programa, que es fundamental la hidratación, con agua, no con otros tipos de líquidos, refrescar el cuerpo si la temperatura corporal ha subido, darse alguna ducha refrescante, usar ropa apropiada, sobre todo los chicos que van a la colonia, que lleven ropas claras, blanco en lo posible, y un gorro para defenderse y tratar de prevenir el golpe de calor, e insistirle fundamentalmente, tanto al docente que se va a quedar a cargo del chico, del tema de la hidratación. Y muchas veces en la colonia se comete el error de tratar, para entretenerlos, de hacer algún tipo de actividad física y en un horario inapropiado para hacerlo. Entonces es preferible que estén más tiempo en la pileta, por ahí, y a la sombra, con el cuerpo fresco, hidratándose y tomando líquido para evitar ninguna complicación. Bueno,
terminamos el programa de hoy. Les agradecemos la presencia. Estábamos en nuestra 11ª temporada ya al aire. Así que les agradecemos mucho la fidelidad de todos ustedes en seguir este programa, a nuestros sponsors que hacen posible la realización del mismo, y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces, y que tengan una muy buena semana, y aprovechamos para desearles un muy buen año 2023. Hasta entonces, y los deseos son los mismos.